Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal One Life Audiovisual. En esta ocasión vamos a hablar del libro de Mitko Panov, Narración Visual. Bueno, ustedes ya saben que la primera parte de este libro de Jan Wagner, Narración Natural, ya lo subí en este mismo canal de One Life Audiovisual. Y la segunda parte también lo voy a subir acá, ya que había comentado que lo iba a subir en el otro canal de One Life Books, pero sinceramente me parece más atractivo hacerlo aquí, ya que habla mucho del lenguaje cinematográfico. Esta segunda parte sí creo que les va a servir más a la gente que hace cosas de cine en específico que en el canal de libros. Entonces, eh, sinceramente por eso decidí subirlo en este canal. Y además de que todos los libros que yo lea de cine, sean como este de que tiene una, dos o tres partes, van a ser subidos en este canal exclusivamente. Entonces, igual para comentarlo. Sin más, vamos con el video. Narración visual de Mitko Panov fue escrito por alguien que entiende que el problema con la enseñanza fílmica es que no se puede hablar o leer acerca de ella. La esencia de la enseñanza fílmica es crear experiencias. Su trabajo comprende dos partes: gramática, una serie de reglas y principios sobre el drama y la puesta en escena, y retórica, original, propuesta acerca de cómo transferir al lenguaje cinematográfico las figuras retóricas literarias. Mitko Panov, digamos que en esta parte del libro nos habla mucho del lenguaje cinematográfico, nos pone ejemplos tanto para los estudiantes, o sea, de cine, como para profesores. O sea, que los profesores puedan poner ejercicios a sus alumnos para que puedan, pues, practicar con la cámara y la puesta en escena también. Entonces, aquí digamos que Mitko Panov nos habla de una frase que ahorita les voy a comentar, que es: la simplicidad es la máxima sofisticación. Concuerdo con esto, pero digamos que en qué se basa esta frase para comentarles del libro. Que básicamente, digamos que cuando nosotros empezamos a hacer ejercicios de cine, siempre pasa que queremos hacer como que de todo, ¿no? O sea, si queremos hacer un corto, medio, largometraje, a veces queremos poner muchos planos y no nos damos cuenta que si en realidad ayuda a la historia o no, que haya entenderla. Digamos a que la escena o las escenas creen un impacto en el espectador. Lo dejamos a un lado y nos enfocamos más en que se vea bonito, ¿me entienden? Que se vea bien la cámara, los planos, el color, y no nos enfocamos más en esa historia. Entonces muchas veces cuando hacemos los ejercicios es mejor, digamos, enfocarnos en la historia, en qué es bueno, digamos, qué planos, qué ángulos son buenos para crear nuestra historia. Porque, por ejemplo, nos pone una actividad que podemos hacer en la que podemos colocar una cámara, filmar, digamos, que quede estática, perdón, que no haya movimiento, un plano general en donde haya una niña columpiándose y de repente en esa escena aparece otra persona, se sienta y la niña sale del plano, ¿no? Y el otro se queda, y la otra persona se queda sola, sin nadie acompañándolo, ¿no? Tú puedes dar a entender como que esa persona se siente solitaria, que tal vez es rechazada, y solo pusiste la cámara ahí y los actores hicieron el trabajo, ¿no? Ahí también nos habla de la puesta en escena, y que ahorita les voy a explicar un poco más de qué nos habla esto Mitko Panov para que digamos que podamos practicarlo también nosotros con la dirección de actores. Muchas veces también nosotros queremos hacer planos, estos llamados planos secuencia, master shot, en el que sinceramente creo que es el plano más difícil de realizar por el simple hecho de que requiere mucha preparación. O sea, el plano secuencia debes de tener muchos ensayos con los actores, con cámara, con todo, casi todo el equipo, porque pues hay muchas películas que sí, ya se hicieron con solo un plano secuencia. El ejemplo es Russian Ark de 2002, Victoria de 2015, Utoya Yolai de 2018, en donde estas películas pues ya se hicieron, o sea, de un solo plano secuencia. Y sinceramente pues también, o sea, requieres, como les digo, mucha preparación. Y para aquellas personas que apenas están empezando, pues es mejor practicarlo, ¿no? Practicar con esos actores y todo eso y pues hacer algo más simple en el aspecto de que podemos hacer un plano general, tal vez otros planos, perdón, ya se me va a caer el libro,
y otros planos que nos puedan servir para la historia y no necesariamente un plano secuencia, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa también con la dirección de actores? Que, por ejemplo, nos pone otro ejercicio en el cual podemos desarrollarlo con figuras geométricas. ¿En qué aspecto? Cuando nosotros estamos filmando ya nuestra película, muchas veces pasa que el actor no sabe, y tú como director también a veces te puede pasar primerizo, que no sabes dónde se va a mover, ¿ok? Digamos que la escena es en un cuarto, o sea, vamos a poner un lugar pequeño, y requieres que se mueva tal vez solo, digamos que el actor está, bueno, el personaje está frustrado, se levanta de su cama y se mueve en el, pues en el piso, caminando, todo frustrado, pero tú solo requieres que se mueva en línea vertical 2 o 3 pasos y luego regrese, 2 o 3 pasos, luego regrese, pero tú no le das a entender eso al actor y tal vez tarden más en filmar la escena o el plano porque no enseñaron antes, ¿no? Y que nos pone aquí como ejercicio Mitko Panov, que hagamos una figura geométrica en los ensayos, o sea, antes de filmar. Pongamos un cuadrado, dibujemos un cuadrado o le digamos al actor que se imagina un cuadrado de tales medidas, o sea, de 3 por 3, por ejemplo, el cuadrado, tal vez un triángulo igual que tenga esas medidas, o sea, 3 por 2 y 2, un rectángulo o un círculo y le digamos las medidas o como tal dibujemos el espacio y no se tiene que salir el actor en ese espacio, ¿ok? Y se tiene que mover solo dentro de la figura geométrica. Así digamos que cuando ya estamos filmando, nos ahorramos el problema de filmación, o sea, de tardar más y de coreografía con el actor. Y esto de verdad que yo no lo había practicado nunca. O sea, es algo que después de leer el libro empecé a practicar con 2 de los actores y de verdad ayuda muchísimo. También el actor le ayuda muchísimo a entender cómo va a estar el espacio, porque muchas veces pasa que en la preproducción todavía no tienes el espacio o la locación asegurada y necesitas ensayar en otra parte que no es la locación, pero pues obviamente no es lo mismo, ¿no? Y los actores pues no saben realmente qué tanto se van a mover o qué tanto se pueden mover y ya con esta pues figura geométrica les ayuda bastante a entender cómo se siente el personaje, ¿ok? Cómo se va a mover, digamos que su psicología. Entonces, este ejercicio también es muy bueno para que ustedes lo puedan aplicar de los ejemplos que nos da Mitko Panov. Para cerrarlo de la gramática de Mitko Panov de narración visual, él nos dice que toda escena debe de tener siempre inicio, introducción, conflicto, clímax, resolución y conclusión. Si todos estos detalles no lo tiene tu escena, va a perder un gran impacto en el espectador, que sinceramente pues tú no quieres, ¿no? O sea, todos estos puntos que nos habla Mitko Panov, sinceramente creo que muchos ya lo deben de tener en cuenta, o sea, los estudiantes de cine como tal. La gente que está iniciando en esto del lenguaje cinematográfico, estos puntos son importantes. Siempre tomen en cuenta que cada escena que ustedes escriban, no solo toda la película, sino que cada escena debe de tener todos estos puntos. ¿Ok? O sea, una escena no solo la vas a escribir porque sí, sino que también tiene que tener algo importante que va a detonar en toda tu historia, ¿ok? La retórica. La retórica busca persuadir e impactar emocionalmente. En el cine, esto se traduce en figuras visuales y técnicas narrativas que refuerzan el significado de la historia. Mitko Panov aquí en las figuras, en la retórica, nos habla de distintas características, de distintas figuras que sinceramente, o sea, los nombres se les pueden hacer difícil recordarlos. Como les digo, a mí se me hicieron complicados recordar los nombres, de hecho no me acuerdo de todos, pero pues aquí van a tener el video para que igual lo regresen, por si quieren apuntarlas. Les voy a dar los significados, lo que Mitko Panov aquí nos habla, de qué tratan estas figuras, y les voy a dar algunos ejemplos. Figuras de adición y omisión. Asindeto. La omisión de conjunciones. En el cine, esta figura se traduce en montajes que eliminan transiciones, esperadas para acelerar el ritmo y reforzar la emoción. Un ejemplo aquí que estamos viendo es El Ciudadano Kane de 1941 de Orson Welles, donde vemos la secuencia del desayuno entre Charles Foster Kane y su esposa, donde se muestra unos minutos el deterioro de su relación a lo largo de los años. En lugar de mostrar toda la relación, se presentan escenas fragmentadas, omitiendo conectores temporales y dejando que el montaje sugiera el paso del tiempo que existe en esta relación. Polisindeto, el exceso de conjunciones. En el cine se usa para enfatizar la continuidad y ralentizar la percepción del tiempo.
reforzando la intensidad de una escena. Otro ejemplo es El bueno, el malo y el feo de 1996 de Sergio Leone. Aquí lo que hace el director es alargar los duelos con múltiples planos de los personajes, mirándose, aumentando la tensión. Digamos que cada plano funciona con una conjunción visual, retrasando la acción y extendiendo la sensación de incertidumbre al espectador. Elipsis. La acción ocurre, pero no se muestra directamente. Este recurso permite que el espectador complete la información con su imaginación, lo que puede hacer que una escena sea más impactante. Ejemplos, Psicosis de 1960, la icónica escena de la ducha donde vemos pues sangre gritando la protagonista, pero realmente no vemos dónde le están apuñalando. O sea, no vemos esas escenas directamente. El otro ejemplo es Reservoir Dogs o Perros de Reserva, que es la famosa escena de la tortura, donde no muestra directamente el momento en que el policía es mutilado. El director, igual Tarantino, pues corta la acción y deja que nosotros como espectadores imaginemos qué pasó ahí. Paralipsis. Se enfatiza algo al no mencionarlo directamente. Esta figura se usa cuando la cámara cubre una acción en vez de mostrarla directamente, generando misterio o ambigüedad. Otro ejemplo es El Padrino de 1972, en donde Michael Corleone cierra la puerta en la cara de Kane al final de la película. Perdón por spoilarlo si no lo han visto. La imagen sugiere que pues, se transformó en el líder de la mafia sin necesidad de decirlo directamente, solo con esa acción. Aposiopesis, el silencio como parte del discurso. En interrupción abrupta de una línea del diálogo, generalmente para mostrar una emoción intensa como miedo o incertidumbre. Un ejemplo es El Caballero de la Noche de 2008, cuando el Joker está interrogando a Batman en la sala de interrogatorios. Hay momentos en que se detiene a mitad de una oración y deja a Batman y a nosotros, o sea, como público, en suspenso. O sea, nos genera una tensión. Solo sé quiénes son. Figuras de posición, flashback, flash forward y secuencia onírica. Estas herramientas rompen la linealidad del tiempo y permiten reestructurar la narrativa. Los ejemplos es Memento y El origen de 2000 y 2010 respectivamente. Aquí usan flashbacks en reversa, por ejemplo en Memento, y coloca al espectador en la confusión temporal del protagonista. O sea, igual nosotros nos quedamos en duda de qué pasa con esta película, porque nos ponen varios fragmentos del pasado del protagonista y pues digamos que estamos acostumbrados a una estructura lineal y en estas películas ya nos tienen en una estructura pues no lineal, igual que en El origen, ¿no? Donde las secuencias de sueños y los distintos niveles de realidad pues nos muestran algo diferente de acuerdo a la percepción del tiempo. Hiperbato, cambio en el orden habitual de la narrativa. Este recurso altera la estructura tradicional de una historia para aumentar el interés o cambiar la perspectiva del espectador. Ejemplo es Pulp Fiction de 1994, en donde el director Tarantino descompone la cronología de los eventos, obliga al espectador a reconstruir la historia de manera no lineal. Figuras de repetición. Paraprodoquia, una frase o situación que termina de manera inesperada. Esto se usa en el cine para sorprender al espectador con giros argumentales. El ejemplo es El sexto sentido de 1999. Cuando descubrimos que el protagonista ha estado muerto todo el tiempo, el público se ve forzado a reinterpretar la historia. Anacoenosis, pregunta retórica que involucra al público. El cine puede usar esta técnica para generar empatía con el espectador y hacerlo reflexionar. El ejemplo es Taxi Driver de 1976, cuando Travis Bickle hace la pregunta ¿Are you taking to me? O sea, ¿me estás hablando? No solo refuerza su estado mental, sino que también hace que el espectador se sienta interpretado. Talking to me? Antimetría. Usar una palabra o acción en un contexto inesperado. En el cine esto se ve cuando un personaje usa un objeto o un gesto de forma inesperada para darle un nuevo significado. El ejemplo es Django de 2012, Django Unchained. Django usa su esclavitud como un disfraz para infiltrarse y rescatar a su esposa, transformando su situación de debilidad en una ventaja estratégica. Hipérbole, exageración visual o narrativa. En el cine, este recurso se usa para enfatizar emociones extremas o crear un efecto estilizado. Digamos que aquí los ejemplos son muchas las películas de acción. En Mad Max Fury Road de 2015
sea, las persecuciones de autos y la estética visual son llevadas al extremo para crear un mundo de acción surrealista. Figuras de sustitución o símiles. Símil. Comparación explícita entre dos elementos. Ejemplo es Blade Runner de 1982. En la escena final, Roy Batty dice: todos estos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. La comparación con la lluvia refuerza la fragilidad de la vida. Metonimia sinécdoque. Una parte representa el todo. Un ejemplo es La naranja mecánica de 1971. El uso del ojo de Alex con pestañas postizas y la imagen del vaso de leche representan su corrupción y el control que el Estado ejerce sobre él. Símbolo. Un objeto que representa un concepto mayor. Ejemplo, El resplandor de 1980. El laberinto en la nieve simboliza la mente de Jack Torrance, atrapado en su propia locura. Metáfora y alegoría. Ejemplo, La lista de Schindler de 1993, en donde el abrigo rojo es en una película en blanco y negro resalta la inocencia perdida en el holocausto. Otro ejemplo es el laberinto del fauno de 2006, donde el mundo fantástico de Ofelia es una metáfora de la brutalidad del franquismo. Todas estas figuras nos permiten comprender más el lenguaje cinematográfico, nos ayudan también a que cuando nosotros estamos escribiendo una historia, podemos tener bastantes cosas de estas figuras en nuestra historia, depende también qué cosa queremos contar, pero nos ayudan a hacer que tengamos un mejor guión, sinceramente. O sea, los símbolos, las metáforas, estas frases, las figuras símiles, o sea, etcétera. Yo, digamos, en mi opinión, algunas ya las tenía, como que ya sabía, por ejemplo, los símbolos, las metáforas, pero habían otras figuras que no me daba cuenta que yo ya estaba escribiendo en mis historias, también de otros guionistas que he leído, pues afortunadamente sus historias, también he visto que las tienen como tal ahí escritas, pero no sabes en específico el significado, el término de estas palabras. Entonces, este libro, sinceramente, si ustedes quieren adquirirlo, yo, por ejemplo, bueno, aquí en México, creo que ya les había comentado igual, que estos libros lo sacan la Universidad Autónoma de México, la UNAM, de aquí en la Universidad de la Ciudad de México, y ya es el único lugar donde lo puedes conseguir. Bueno, también hay algunas librerías, por ejemplo, en Guadalajara está la librería Carlos Fuentes, ya me acuerdo. Y en Monterrey creo que también tienen hay librerías que son de las universidades, donde puedes conseguir estos libros en México. Sinceramente, en otros países no sabría comentarles si los pueden conseguir. O sea, son escritos internacionales. O sea, también hay tesis. Entonces yo me imagino que sí. O sea, los pueden conseguir, pero no estoy tan informado sobre eso, sinceramente. Este libro me costó a mí en su tiempo, que ya tiene bastantes años que lo compré, me costó 250 pesos. ¿Ok? Entonces, fue un libro que sinceramente a mí vale la pena leerlo. Aprendí mucho, cosas que yo pensé que ya sabía del lenguaje cinematográfico, ya sabía todo como tal del lenguaje cinematográfico, pero me di cuenta que no, que me faltan cosas. Y este libro me ayudó más a comprender otras cosas que ya, digamos, sabía, pero no, bueno, no, más bien. Este libro me ayudó a comprender mucho cosas, como les digo, que ya hacía, pero no sabía que tenían ya un significado, ¿no? Entonces, si ustedes quieren aprender más sobre la retórica, la gramática, el lenguaje cinematográfico, sinceramente, este libro, tanto la primera parte de Jan Wagner como la segunda de Mitko Panov, sí lo recomiendo al 100%. Y de calificación, igual, o sea, yo creo que para cine es muy ideal, sinceramente. O sea, 10 de 10. O sea, no tengo nada en contra de este libro. Como tal, este fue el video de hoy. Espero les haya gustado. Sinceramente, sí me había tardado con esta reseña, la segunda parte, la parte final de este libro. Pero pues también quería hacer algo, digamos, más estructurado para que ustedes aprendieran lo más importante de todo esto. Hay cosas también que faltan, pero pues sinceramente también quiero que ustedes compren el libro, o sea, que lo puedan adquirir, que si les gusta pueden investigar más sobre él. Y así también, pues, haya más personas que sepan sobre el lenguaje cinematográfico. Espero les haya gustado, suscríbanse, activen la campanita para pues no perderse ninguna de nuestras publicaciones, les lleguen las notificaciones.
Estamos en redes sociales como One Life Audiovisual en cualquiera de estas redes. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.